en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, por radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? Nos juntamos otra vez aquí en el estudio de Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Hoy vamos a compartir algunas cuestiones de poder en la sociedad, en la familia, en las relaciones amorosas, en el trabajo. Y para ello tenemos como invitado a Federico Derendinger, docente y director, tutor y capacitador en distintos niveles en TICS y en ESI. Pero antes de empezar con el programa y con la entrevista, me gustaría compartir con ustedes estas noticias de los últimos días tan como que te dejan paralizado del grado de perversidad y descubrir las cosas que nos pasan a las mujeres de manera impensada. Varios titulares, voy a mencionar uno de ellos, alertaron sobre un vampiro blanco. Busca mujeres lactantes para beber su leche. Esto se dio en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Les voy a contar un poquito el caso. Madres denunciaron el caso y apuntaron a un hombre que reside en Huergo. La comercialización de leche materna está prohibida y para los profesionales su consumo en adultos no tiene ningún sustento científico. Creo que todos los periodistas nos hemos puesto de acuerdo inconscientemente, no hubo una conversación previa en denunciar todo este tipo de situaciones para estar alertas, porque son cosas insólitas y cosas que, situaciones que no teníamos idea que se podían dar, por lo menos así lo hemos sentido los distintos profesionales que abordamos las noticias con la idea, como les dije, más que nada de apaciguar la sorpresa y poder transmitir a las mujeres lactantes, a las madres embarazadas, las cosas que nos pueden suceder. Un presunto caso de lactofilia salió a la luz en Roca luego de que varias mujeres denunciaran públicamente a una persona de Ingeniero Huergo, quien utiliza, presten atención, las redes sociales para acceder a la leche materna bajo la pantalla de una salida laboral. El caso realmente resulta inédito en la región y profesionales de la medicina descartaron cualquier justificativo para su consumo. Aclararon que la comercialización está totalmente prohibida. El mecanismo es el siguiente: a través de un perfil falso en Facebook, esta persona, quien sería un hombre de unos 40 años, un poquito más, coopta mujeres lactantes para obtener su leche voluntariamente a cambio de dinero en efectivo que llegan a hasta 10.000 pesos por semana. Sin embargo, algunos testimonios arrojaron que el sujeto, en algunos casos,
pide extraerla él mismo del pecho de la mujer, con el pretexto de que no se contamine o pierda sus beneficios. En un caso, una mujer que fue entrevistada comentaba que él le había aclarado que no tenían que no tenía sacaleche. Entonces lo que hacía era tomar contacto directo con el pecho de la madre y tomar la leche en forma directa. Una de las que asistió al lugar donde él la citó tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta. También les cuento que esta alerta que nació en Roca pertenece también a una campaña que contra la violencia de género está llevando a cabo la localidad. Según los testimonios, el sujeto fundamenta el consumo de leche por parte de un tratamiento, como parte de un tratamiento de salud por una supuesta enfermedad que padece. La forma de comunicarse, un texto que se reprodujo en los medios es: hola, estoy buscando donante de leche materna, se paga 3.200 pesos y sería 3 veces por semana, 9.600. Varias capturas de pantalla de publicaciones de Facebook a las que accedió este medio revelan lo que comenzó a ser una modalidad recurrente. Disculpen, pero estoy leyendo el texto y se me trabó un poco. La idea nuevamente es compartir con ustedes esta alerta. No tengo manera de describir, realmente me produce espanto, no logro encontrar las palabras para describir este tipo de actitudes. No sé si en algunos ha habido otras denuncias en otros momentos en los últimos años, no sé si esto se ha reproducido en algún país del mundo. Es algo que nos obliga a pensar permanentemente que las mujeres debemos estar alertas. La mujer entrevistada ayer por A24, por ejemplo, fue acompañada del marido y del suegro hasta la puerta. La recibió una enfermera, la puso en una habitación, presenció cómo ella se retiraba leche, no hubo contacto directo con la persona y se supone que estaba siendo filmada. Están tratando de entrar en las páginas donde se vende pornografía o imágenes pornográficas, buscando detectar cuál es el objetivo de esta persona. Indudablemente 2 personas intervienen, que es la que hace de enfermera y el tipo que es una cosa inenarrable lo que me produce. Presten atención, gente, a muchas cosas. Mujeres, atención. Nos vamos a un corte, volvemos en un ratito. Santo guardián, solcito, padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Solcito mío, no estoy vencido, aunque me duela y estoy herido. Ya se hizo tarde y me he caído, aunque esté lejos otra vez. ¿Cómo me cuesta haber habido? No tengo nada de lo que he tenido. Y aunque padezca lo padecido y me oscurezca otra vez, Santo guardián, solcito, padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre
escuchando el nuevo tema de Chano, Oración al Sol. No te apagues, que cuide siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Nada de esa noche puedo recordar. Cae la tristeza sobre la ciudad. Ya no me soporto y es Navidad, aunque sea otra y una más. Santo guardián, solcito, padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Santo guardián, solcito, padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Santo guardián, solcito, padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Bueno, gente, estamos con Federico Derendinger, docente, director de secundaria en Buenos Aires, tutor y capacitador, docente en los distintos niveles de TICS y ESI, y bienvenido de nuevo, Federico. ¿Cómo estás? Bueno, estoy entonces esperando que se conecte por Zoom y vamos a hablar de lo que les adelanté, ¿no? El tema de las cuestiones de poder en la sociedad y en las relaciones personales. ¿Ya estamos allí con Federico? Todavía no. Bueno, la gente se preguntará que ¿por qué elegir este tema? Tiene que ver con las situaciones que uno puede dimensionar en las relaciones humanas, que pueden ser tanto en el grupo o particulares. Ya estamos con vos, Federico. Un gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inés? ¿Todo bien? Todo Perdón, bien. estoy en la calle, pero bueno, espero que no moleste el ruido exterior. Lo único que por un ratito te quedes quieto porque se va cortando si no el Sí. audio, ¿sabes? No, sí. Bueno, para empezar, viste, estoy anunciando el tema, ¿no? Las cuestiones de poder y hablemos de un concepto básico, ¿no? Que se trata de el poder se usa para referirse a la capacidad que tiene una persona o grupo para imponer de forma recurrente su voluntad sobre otros. Hay varias acepciones, pero en líneas generales y sin calificar éticamente o por cuestiones sociales, vamos a decir que a sostener esta posición, ¿no? Que el poder es aquel que se puede constantemente repetir sobre un grupo de personas o sobre una persona. En tu experiencia como docente, ¿cómo se ejerce el poder? Es tremendo, digamos. El tema del poder, hay una cuestión muy ligada a la tarea docente y sobre todo al rol y al sujeto educando, ¿no? Sí, educador en sus relaciones de poder. Sí, podemos decir que hay una situación, digamos, de una pedagogía más tradicional, donde ese poder se ejercía muy ligado al control, muy ligado a la disciplina, muy ligado al saber, y a cómo ese saber era emanado desde una figura, ¿no? de justamente que le otorgaba ese poder, ¿no? Y un conjunto de cuestiones desde la solemnidad del acto educativo también, claro, hasta el poder moral o ético de buscar imponer, no sé, cuestiones que iban más allá de los diseños curriculares, más allá de lo que estaba enseñando, no solamente matemática, lengua, sino también
cómo comportarse en el recreo, cómo comportarse en la vida, qué hacer, qué no hacer, que creo que pasa con muchas profesiones, pero en la docencia se nota bastante esto, pero que bueno, que por suerte en los últimos 40 años, o un poco más, 50 años, si bien ya había antes movimientos, y hubo muchos movimientos a nivel internacional que buscaban construir otras pedagogías, yo creo que en los últimos 40 años con mucho más fuerza, ¿no? No por nada también la explosión del feminismo y bueno, y de otros movimientos sociales, culturales, que pusieron en tensión, ¿no? Esta idea del poder, sobre todo la idea de poder, digamos, que trajo Foucault u otros autores que desmenuzaron estos temas, en relación a, bueno, que había otras formas también de ejercer ese poder desde otros lugares, desde otros roles, Claro, yo acá, donde es una construcción compartida, más democratizada, donde haya otras formas de intervención, ¿no? claro. Ahora, En se resumen, podemos decir puede, que hay como una tensión entre esas dos posturas hoy en la educación. claro, bueno, lo que yo me gustaría discriminar lo que es autoritarismo de poder, ¿no? Porque a veces uno, la imposición de determinadas conductas donde no se tiene en cuenta al otro, qué es lo que vos narrabas que pasaba antes y que uno a veces, por ejemplo, me acuerdo en este momento de la película de Wall, ¿viste? Cuando todos los chicos caen en una picadora de carne, ¿no? Donde la vara, el castigo para que obligara a tomar determinadas conductas. Pero también hay un poder que hoy está tratándose de ubicar, donde tiene que ver con la consideración del otro, pero también con la guía del otro, ¿no? Sí, sí, por eso digo, hay una idea de poder tradicional Ujú, constituida desde ese lugar de opresión claro. y que convivía también con las otras formas de poder, ¿no? Digamos, Sí, sí. es como, lo digo digamos, yo sé que tu programa tiene un fuerte contenido feminista, digo, ¿no? Y Sí, sí. para una analogía en el sentido es como las masculinidades. Y bueno, había varias masculinidades. Quizás la más potente era la masculinidad patriarcal, machista, ¿no? Claro. Estereotipada desde ese lugar. Pero había otra, bueno, hay otras formas de ejercicio del poder y estaban presentes. Pero Claro. obviamente eran quizás minoría o se expresaban en ámbitos más reducidos. Claro. Pero bueno, había, digamos, todo el trabajo de Paulo Freire, y si Ujú. me voy mucho más atrás, de los anarquistas, de Simón Rodríguez en la época de la independencia, digamos, hubo pedagogos, Juana Manso, bueno, Claro. hubo historias, digamos, recientes y antiguas en relación a buscar una construcción pedagógica que siempre es de poder, porque siempre es una relación donde está en juego un montón de elementos que hacen al poder. Claro. Pero no quizás con ese dato peyorativo del que vos le estabas señalando, Inés. Claro, claro. Una cosa es el autoritarismo. Yo siempre lo marco, porque el poder también lo tiene un psicoanalista cuando uno le concede el saber, ¿no es cierto? En una relación psicoanalítica. El saber lo tiene el maestro y cómo percibe al otro el maestro es donde uno puede ver que el poder puede llegar a ser beneficioso como una guía informativa e informativa de la realidad y de los contenidos que uno pueda transmitir. Pero también se da en la relación con los pares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa entre los maestros? ¿Qué tipo de relación existe con cuestiones de poder? Bueno, creo que se da lo mismo, la misma tensión entre aquellos que tienen una postura pedagógica más progresista y aquellos más tradicional. Creo que Ujú. hay como una mirada digamos, de soslayo, de cuestionamiento hacia el otro. Pero siempre, a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo, no sé, en la política, digo, en este marco o en este contexto de estos últimos días, donde claramente se ven las disputas de poder, de sectores, ¿no? De Sí, posicionamientos en la educación es más, de alguna manera, no digo que sea, no sé si honesta es la palabra, pero es más genuino la discusión. O sea, en la otra también es genuino, pero en realidad terminamos discutiéndonos en política si este es bueno o este es malo, cuando de fondo lo que hay en discusión quizás o en confrontación son intereses.
intereses, Sí. y ahí se disputa el poder. También En la educación, perdón, ahí yo voy a sí, discrepar porque también está la cuestión ética, ¿no? Y sí, sí. los valores que uno pueda desarrollar. Yo creo que siempre pongo un ejemplo, me relaciono con grupos de estudiantes de periodismo de primer año, por ejemplo, y yo pongo el ejemplo de la religión católica, ¿no? Donde la fe de cada persona es incuestionable. Uno no puede ponerse a discutir por qué cree de tal manera o tal otra. Si yo hablo de la institución católica, en este caso y como ejemplo, yo la pongo en duda. Hay valores que van primero, ¿no? Que es el respeto del otro, cómo cree la honestidad de, por ejemplo, la ciudadanía, y voy a seguir en tu caso, ¿no? Por el caso que vos mencionaste. Sí, La sí. ciudadanía puede creer honestamente que un modelo puede ser provechoso, puede ser el mejor camino para mejorar la sociedad, y otra puede creer que de otra manera se puede hacer. Yo trato de poner como una cuestión no de fe, porque es una cuestión racional, pero sí de acercarse a un espíritu determinado con buena fe. Ahora, después la realidad de cómo funcionan las instituciones pueden ser muy diferentes. Entonces, cuando uno habla del poder en las cuestiones políticas, y sobre todo en un país como Argentina, tiene que tener cuidado con estas cosas. Yo creo que el ejercicio del poder sano tiene que nacer desde el individuo y desde las conductas de los primeros, que son los maestros, profesores, etcétera, que tienen contacto más social, de integración a la sociedad, donde se tiene que aprender el ejercicio en las familias, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, posteriores. Entonces, todo un ejercicio para poder aprender a discriminar lo que es la buena fe en una ideología, y otra es la realidad que te rodea cuando las cosas no están tan bien. Cuando esta semana yo en las redes publiqué una entrevista que se hizo en España sobre la cuestión de las manadas. España está pasando una crisis tremenda. Y el año pasado yo analicé mucho las conductas en manada, las violaciones en manada, con algunos especialistas, y acá se ejerce la cuestión de poder desde la niñez, en los grupos masculinos, que fue lo que analizamos, para desembocar, no siempre, en casos tan extremos como son la violación en manada. Pero hay una conducta previa de poder en los grupos de chicos y chicas también, donde un líder se rodea de gente que puede manejar y terminan a lo mejor pateando botellas, por decirte una cosa, o tocando timbres, o en una conducta tremendamente violenta. Sobre esto me gustaría escuchar tu opinión. Sí, sí, o sea, con respecto a lo otro iba a otra cosa, pero no importa, Ah, digamos, en perdón, relación perdón. no, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Lo que voy es a que digo que la discusión dentro de la educación no tiene, en relación a posicionamientos, no tiene como contrafondos, digamos, no Uh-huh. tiene, la gente discute de educación y no hay otra cosa en el fondo que uno diga, che, pero acá este está diciendo esto, pero en realidad en el fondo defiende otro. Ahora, las personas discuten o debaten sobre educación, digo los docentes, ¿no? Sí, sí. Genuinamente, porque están convencidos de su posicionamiento. Así uno, digamos, después puede tener mejor, mayor o menor formación, que esa es otra discusión en la docencia, que quizás haya Claro. necesidades quizás por la dimensión de nuestro trabajo y la responsabilidad y un montón de cuestiones,
que hay una crisis en la educación y estamos sobrepasados en un montón de aspectos, y bueno, falta quizás formación. Pero en eso sí hay un debate más genuino, yo creo, con respecto a otros aspectos, a eso quería comparar. Pero, y yendo a esto, sí, claramente hay esto, yo creo que estuvo presente siempre esto de la manada, la patota, ¿no? En otra época era quizás la patota cuando yo era más chico, y el miedo a la patota y la idea de que ibas a cruzar con un grupo de gente, de chicos, en algunos espacios públicos y todo lo que implicaba. Creo que eso sigue estando claramente presente, y como decís vos, digamos, mientras estén presentes las desigualdades y estén presentes las condiciones para esa desigualdad y la humillación frente a esa desigualdad y la reprobación y ciertos modelos que tienden al modelo único estereotipado y no a las diversidades y al respeto por ellas, siempre va a aparecer esto. Creo que sí, igual que eso no lo sé, no lo tengo claro, pero siento que cuando hay situaciones sociales de quizás mayor marginalidad, mayor pobreza, hay una presencia de esto. No, quizás, no sé, vos me decías en España, y seguramente España es un país con condiciones socioeconómicas mejores que las nuestras, entonces hay otros elementos, y después hay todos un montón de sectores ligados a la impunidad, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, yo conozco el caso de Mercedes, que es una ciudad muy particular, donde esto se vivía con mucho más fuerza, ¿no? Porque Mercedes es un polo judicial, y entonces está la familia judicial, que que se manejan con mucha impunidad, y es una sociedad además también ligada a lo rural y ligada a ciertas cuestiones tradicionales, donde yo me acuerdo, en su momento, por estudiar cerca de esa ciudad, estaba muy presente esta idea de impunidad, de patotas que salían a cualquier horario y a hacer determinadas cuestiones, ¿no? Muy ligadas a esto. Así que seguramente está ligado a esa impunidad. Después creo que hay otros elementos sociales que pueden estar jugando también, ¿no? La violencia sufrida después se reproduce, o sea, si yo lo que no tengo pasa las condiciones... perdón, Fede, yo te puse, dale. Sí, te puse el ejemplo de España justamente porque no tienen el déficit ni educacional ni la pobreza extrema que tenemos en nuestro país. Y sin embargo se está dando. Esto tiene que ver con cómo se maneja la cuestión de los roles y la cuestión del poder. Porque en última instancia el chico repite situaciones que ve en el hogar, ¿no? En el caso de la discriminación, por ejemplo, si vos escuchás a un papá que mira una película o que ve no sé, un deporte y dice este negro de mierda, el chico a los 3, 4 años a lo mejor va al jardín de infante y repite esto porque lo asocia y lo aprende de su familia, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. Entonces las conductas... O sea, el primer lugar de socialización es la familia y es la casa, y sobre todo es el más potente. Después uno puede transformar eso que ha aprendido y desaprender y aprender otras cuestiones cuando pone en tensión en su medio social. Pero es verdad que tiene una potencia extraordinaria porque está por encima de la ciencia. O sea, mi papá me enseñó que, no sé, los animales volaban, y yo voy a confiar en que los animales vuelan, yo qué sé, o que un animal, viste, cualquier cosa, digo. Sí, te entiendo, y a eso apunto. ¿Cómo podemos detectar y estar alertas, cada uno de nosotros, las chicas, los chicos, cuando se generan este tipo de conductas? ¿Entendés? Desde chicos... Sí, es muy difícil porque además el espíritu de pertenencia, sobre todo en la adolescencia, en los jóvenes, en los chicos más chicos es más fácil de trabajar esto, pero en la adolescencia hay un abroquelamiento frente al mundo adulto. Yo trabajo con adolescentes, puedo hablar más de eso que de los niños, pero digamos, los adolescentes, hay un abroquelamiento frente al mundo adulto que es muy difícil de romper, muy difícil de trabajar, cuando además es el único punto de éxito en la pertenencia. Digo, si yo vengo de un escenario donde tengo un montón de faltas, de desigualdades, de situaciones de penurias económicas, socioeconómicas, de falta de afecto familiar, pero encuentro en mi grupo más reducido, de 5 o 6 amigos o amigas, un espacio de contención, y ese espacio de contención significa una agresión hacia otros como forma de poder y como forma de potencia para yo
sentirme vivo y sentirme que soy, que existo, bueno, ahí se pone complicado. Claro. Porque esa persona se está sintiendo de alguna manera, nada, en su lugar, en su medio, haciendo estas Claro. cosas, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil después trabajar sobre ese grupo, sobre esos jóvenes para construir, para desandar ese camino, ¿no? Sí. Vos No sé si se entiende lo que sí, digo. sí, totalmente. Formás parte de una agrupación que es Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente, y desde ese lugar también trabajar con los varones, con diversidad, con las chicas, también puede traer beneficios, ¿no? De poder analizar en una conversación o poniendo ejemplos, cuándo detectar que esto está ocurriendo y hasta dónde llega, porque una cosa es sentirse identificado por la música, por ejemplo, ¿no? Y uno va a un recital y comparte con gente, con miles de personas que no conoce, esta admiración o esto de sentirse que uno pertenece a este grupo, qué sé yo. Y otra cosa es juntarse para descargar esta violencia antes de que ocurra. Sería interesante poder hablar y poder detectar estas conductas tan graves que muchas veces terminan con la vida de una persona de una forma o de otra, tanto físicamente como mentalmente. Y supongo que también el sufrimiento de los que participan, el padecimiento de los que participan en este tipo de grupos es complicado, ¿no? Porque no creo que el ser humano esté feliz de participar de actos de violencia. Más bien lo veo en la calle a veces, es como una respuesta a situaciones que te desbordan. Y cuando hablo de patotas en España, digo, bueno, ¿cuál es el motivo por el que ocurren estas cosas? ¿Qué cosas podemos detectar en las conductas de nuestros hijos o en nosotros mismos cuando empieza a funcionar esta cuestión del poder de forma nefasta? Y bueno, ahí es cuando no funciona el adulto, digamos, la disfunción adulta o la impunidad que permite el adulto. Si yo permito un comportamiento desigual o una sanción desigual para un estudiante o para otro, para no sé, mi hijo, o a mi hijo le estoy enseñando, o le estoy explicando que la barbaridad que acaba de hacer es una pavada, pero bueno, ahí hay cuestiones que se van construyendo social, por eso yo te ponía el ejemplo de Mercedes, ¿no? Ahí hay un conjunto de elementos que tiene que ver con la impunidad de pertenecer a un grupo privilegiado, que tiene que ver con la justicia o con el sector judicial, que de todo tipo de estamentos, no necesariamente todos hijos de jueces, pero todas personas ligadas al Poder Judicial que por alguna razón creían que lo que iban a hacer los hacía impunes. Claro. Y bueno, y esa impunidad yo creo que abrió una puerta muy peligrosa porque después la impunidad en ese aspecto o la impunidad por ser varón. Entonces, por ser varón me puedo permitir determinadas cosas porque en mi casa sucedía de esa manera. Sí, hay cosas que uno puede detectar a veces a través de las redes sociales o las puede detectar a partir de esos primeros vínculos entre varones y mujeres o en el vínculo con la autoridad. ¿No? Esto que hablábamos recién del poder. Bueno, el vínculo con la autoridad es toda una forma de vincularse. Y si bien la rebeldía a mí me parece que es un elemento genuino y válido, porque es necesario para el desarrollo de la sociedad, también esa rebeldía, pero que en realidad está revestida de rebeldía, pero en realidad lo que es de alguna manera, porque no es cuestionar la autoridad en función de mejorar las condiciones, sino generar una situación particular de privilegio. Y entonces, en esas situaciones donde uno empieza, en esas micro situaciones donde empieza a reconocer en un joven o en una joven o en un grupo de jóvenes una actitud, por ejemplo, de aislamiento o de cuestionamiento hacia otros grupos, por ejemplo, no sé, me pasa con algunos grupos donde hay chicos de un curso que se creen mejores que sus compañeros y se mantienen como aislados porque ellos o consumen otras cosas, o escuchan otra música, o se visten distintos, o se tiñeron, yo qué sé, o todo eso junto, ¿no? Sí. Y eso empieza a abrirnos la puerta a que después ese joven o esos chicos pueden creer
que eso está habilitando, ¿no?, a otras cuestiones. Claro. Digamos, son cuestiones muy chiquitas en la escuela. Sí, Después lo vemos esto reproducido en la sociedad, no sé, en la puerta de un boliche, o adentro de un recital, como vos decías, ¿no? Y genera condiciones para, bueno, yo me permito hacer tales cosas porque esto, digamos, me siento habilitado para esto, Claro, ¿no? Sin caer en cuestiones patológicas, ¿no? Sí, Digo, obvio. entonces, desde ese lugar, claro, viste, se entrecruzan, es un rizoma difícil, viste, hay como un entrecruzamiento de patrones, cuestiones culturales, sociales, económicas, que hay que ir desandándolas todas juntas y a la vez por donde se pueda, ¿no? Perfecto. Me parece, y siempre, digamos, a mí, no sé, yo he visto trabajar grupos de varones, sobre todo de varones judicializados. El Instituto Pablo Besón trabaja muy bien con esto, que trabaja con varones judicializados, porque claro, los tipos decían, está bien, el varón, listo, es un violento, mató a la mujer o la fajó, la dejó, ¿no? Perfecto, listo, a este hay que judicializarlo. Bueno, 10 puntos, lo metemos en la cárcel, ¿cuánto? Decime lo que vos quieras. Bueno, el número, ¿no? La cuestión punitiva, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos después con ese varón? Porque hay que desandar y deshacer ese camino de violencia. Pues la violencia también es una forma pedagógica de vincularnos. Entonces, ¿cómo desandamos eso? Y ellos está re bueno lo que hacen, porque laburan mucho con estos varones, y como decías vos antes, la mayoría de estos varones tienen historias de violencia atrás. Obviamente eso no lo justifica para nada, ¿eh? Pero me parece que empezar a trabajar con esos grupos, empezar a trabajar con estos pibes, con estas pibas, ¿no? Donde el ejercicio de la violencia, sobre todo como forma de discriminación, como forma de segregación, como forma de vínculos afectivos, ¿no? Es tremendo. Entonces, hay que elaborar mucho todo eso. Y la ESI, por ejemplo, dentro de la escuela, es fundamental. Por supuesto. Mirá, quiero acotar algo y después vamos a un corte y hablemos de las relaciones en el amor, ¿no? En el amor de pareja, en el amor romántico, etcétera. Pero yo quiero acotar algo. Entiendo que hay que trabajar en todos los ámbitos, pero es tan desesperante la situación de la mujer en el país. No quiero extenderme hacia el exterior, pero en general la mujer está en condiciones todavía de mucha desigualdad. Y no quiero hablar ni de sueldos ni de oportunidades laborales, sino de la violencia constante a la que está sometida. Aún en la cosa cotidiana se va cambiando algo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de que vas caminando por la calle o ibas caminando por la calle y era más común recibir a lo mejor comentarios de hombres desafortunados por ser leve en la cuestión. Pero también hay que entender que hay que modificar la justicia en relación al problema de género que existe y de discriminación y violencia contra las diversidades. Es muy grave lo que pasa, si uno lee en las redes, todos los días hay una denuncia y se va profundizando. Me parece importante trabajar con aquellas personas para rehabilitarlas, para que se puedan integrar a una sociedad de manera más correcta, de tolerancia, etcétera, pero el esfuerzo me parece que es antes, ¿entendés? Con normas claras, con trabajar con las masculinidades, como vos hablás, y poder desarrollar el tema de la ESI me parece fundamental. Y el tema del poder, empezar a distinguirlo, a entenderlo como algo, como una herramienta que puede llevar a situaciones tan terribles como los femicidios. Vamos con música y volvemos, Fede. Dale, perfecto.
Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos silencios, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los que Escuchamos a Mano Chao en Si me das a elegir. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte el lado. ¡Ale, si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos ideas, soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me enamoré. Bueno, estamos acá con Federico conversando sobre los temas de estas cuestiones de poder, ¿no? Que se ven en todas las relaciones, tanto grupales como individuales, o de pareja más bien, ¿no? Federico, hablemos de la relación entre las relaciones amorosas entre dos personas o más hoy. Sí, y bueno, ahí también se juega el poder, ¿no? Se juega el poder en un montón de aspectos. Cuestiones económicas, cuestiones psicológicas, cuestiones de relación. A veces hasta es difícil distinguir en aquello que hoy se asume como violencia, o es un vínculo, digamos, tóxico, o aquello donde cada uno cumple un rol en función de aquello que le interesa, le gusta, o cumple no sé, una función en la pareja donde se siente cómodo dejando que el otro haga determinado. Hay una cuestión ahí vincular muy compleja, ¿no? Sí, pero que el poder siempre está. Sí, aclárame un poco esto, en la puerta que abriste. Dale. ¿Cómo son las situaciones diversas que podés ver en los grupos de adolescentes con los que de alguna forma estás en contacto cotidiano? Y bueno, a ver, en principio los jóvenes, nada, viven el amor en la adolescencia, ¿no? Iniciando un camino de experimentación y teniendo sus primeras experiencias tanto afectivas como sexuales, ¿no? Claro. Afectivas por fuera de la familia y sexuales, obviamente, a veces con el sexo opuesto, con el propio sexo, bueno, con la identidad con aquella que se quiera ver identificado, o su elección sexual, la que sea. Digo, a veces eso se vive con mayor trauma que otros, ¿no? Sobre todo, no sé, personas que tienen una identidad sexual y está en construcción, pero a la vez le gustan, porque esto ahí, sobre todo a los adultos les cuesta más. No sé, chicos o chicas, adolescentes trans, que no le gusta, por ejemplo, no sé, un adolescente, un varón trans adolescente. Bueno, quizás no le gusta un chico, le gusta una chica, no sé, porque su elección sexual es otra, y eso cuesta entenderlo, y está en definición en esa persona además, y a veces tienen la posibilidad de vivirlo con mucha libertad y con mucha seguridad, y muchas veces no, y ahí hay situaciones muy complicadas, ¿no? Claro. Sobre todo, digamos, después en la construcción de esa personalidad, para que sea una personalidad segura, sobre todo por todo lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Eso que hablamos en la primera parte, que
que hace alusión a las violencias. Y bueno, las violencias, ¿de dónde aparecen? Y bueno, aparecen de estos conflictos no resueltos, entonces, bueno, me parece que ahí se vive después, hay mucha violencia en los noviazgos, esto no es nuevo, obviamente, pero esta cosa de posesiva, esta cosa de posesión del otro, de control sobre el otro, está presente, sigue presente. Claro. Sí, lo que veo es que hay mucha más libertad a la hora de elegir y dejarse de elegir. ¿Viste? Claro, Antes claro. quizás los vínculos eran, no sé, yo iba al secundario y recuerdo compañeros y compañeras que salían y hacían como 5 años que estaban juntos y muy pegoteados. Sí, Y hoy los pibes se sueltan más, digamos, ¿no? Si claro. bien puede haber situaciones de violencia, hoy los pibes están 3, 4 meses, después están con el otro, después están con el otro. Y la verdad que lo viven con bastante naturalidad eso, lo cual es sano. Sí me preocupa más la falta de cuidado en lo que tiene que ver con, no, en lo que hace a la educación sexual en términos de cuidados De en las salud relaciones, sexual, ¿no? claro. Sí, Ahí ahora, hay una falta. sí, entremos ahora, hemos tocado el tema de las diversidades y cómo se van incorporando, cómo van viviendo, pero ¿qué pasa en una relación tradicional de hombre y mujer, de chica y chico, donde se percibe mayor, en número por lo menos, mayor injerencia en las cuestiones de violencia? En los grupos de adolescentes, ¿qué pasa? Y mirá, bueno, pasa esto que hablábamos, digamos, si pasa todavía el tema de la posesión, claramente. Aparte, todas las cuestiones hoy de las redes sociales han potenciado mucho aquellas cuestiones que antes quizás se vivían como con más relajo, ¿no? Digamos, todo el tema del control sobre el otro, todo el tema del control de las amistades del otro, de la otra, sobre todo, ¿no? Porque el control es más del varón Del sobre la varón otra. claro. Las mujeres, hay algo también presente a veces tiene que ver quizás con quién cumple un rol dominador ahí, o quién eligió, quién no eligió estar con el otro, ¿no? Yo por ejemplo, tengo un caso donde estamos trabajando sobre una estudiante que tiene toda una relación de violencia en la casa y tiene una relación con un chico, ¿no? Sí. Y no lo puede dejar porque el pibe lo que hace, ella no quiere estar más con él, pero el pibe, cada vez que ella plantea bueno, que listo, que ya se terminó la relación, nos anda llorando y anda haciendo escenas, ¿no? Por toda la escuela, para generarle justamente una situación de lástima a la piba. Y la piba viene de una situación bastante similar en la casa, entonces termina reproduciendo algo de lo que está en la casa que funciona como una especie de mamado, viene a cuidarlo al pibe y por eso sigue estando con él. Bueno, trabajar sobre eso y hablar de la libertad y de la elección y que si el pibe mañana le dice, mirá que me va a tirar de un puente, que bueno, es una elección de él. Y que no lo va a hacer seguramente, va a hay que trabajar también con el pibe, ¿no? Para que su rol no sea tan, digamos, que hay un tema con la autoestima ahí seguramente. Pero esas situaciones se repiten, por ejemplo, quizás no al extremo, pero hay una cosa de posesión, de control, sobre todo a través de las redes sociales, pero por qué te puso me gusta, y aquel por qué te está siguiendo ahora, y ese por qué. Bueno, hay una cosa ahí muy compleja, o por lo menos compleja en el sentido que se termina visibilizando algo que quizás antes era una mirada de celos y nada más, y ahora hay toda una serie de mensajes a través de las redes, de presencia a través de las redes, más compleja. ¿Y vos sentís que toman conciencia los chicos cuando se saca este tema? ¿Se puede hablar en clase, por ejemplo, de las cuestiones? Sí, no. Ahora, por suerte, se puede hablar de todo. Bien. Eso no quiere decir que después llegues a transformar demasiado. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en otra escuela estamos trabajando en un proyecto de Jóvenes y Memoria sobre el tema de las violencias que sufren los jóvenes. Y lo que nos dimos cuenta en función de estar investigando es que la mayoría de los jóvenes no se percibe como víctimas de violencia, lo cual nos llama la atención porque yo creo que después de las mujeres o junto con las mujeres, las infancias son uno de los sujetos que más sufre violencia, porque sufre una violencia que se reproduce desde el mundo adulto hasta el mundo de las infancias terriblemente. Hay una cuestión de apropiación y no es visto el niño como un sujeto de derechos, sino como una extensión de mi persona porque es mi hijo, entonces yo con él puedo hacer lo que se me canta.
Y eso, por ejemplo, que también está atravesado, ¿no? Por estas relaciones, muchas veces los pibes se ponen en pareja para salir del mundo familiar en el que están, porque sufren un hostigamiento o una violencia muy marcada, entonces, listo, me junto con Cachito, que tiene o con Juancita, o con quien sea, que tiene una vida familiar un poquito mejor que la mía y me voy a vivir con ella, o me rajo con ella. Esto pasa mucho en los sectores populares, por lo menos en los que yo trabajo, ahí casi como me pongo de novio para salir de la realidad familiar en la que estoy, lo cual es terrible, porque digamos un pibe debería elegir una pareja no para zafar de la situación familiar en la que está, sino para nada, una libre elección de su pareja, por una cuestión afectiva, amorosa, nada, por lo que sea. Entonces, ahí hay una situación compleja, ¿no? Podríamos decir que hay una diferencia entre límites y prohibición, ¿no? Como vos hablabas, por ejemplo, de esta extensión que podemos sentir como padres sobre nuestros hijos, que nos pertenecen como un objeto, quizá no se sepa cómo definir lo que es poner límites, ¿no? Decir esto está bien, esto está mal, a prohibir. Y exigir un comportamiento que está bueno a lo mejor para el padre o la madre, ¿no? ¿Esto se dan cuenta los chicos que lo transitan? ¿Que hay dudas en esta cuestión? No sé cómo explicártelo, ¿se detectan este tipo de cosas? Vos, por ejemplo, charlando con los chicos, decís, bueno, esto tu papá o tu mamá te están poniendo un límite y mira, y esto sí es una prohibición, ponele, ¿no? No se me ocurre un ejemplo en este momento. Sí, yo creo que, a ver, hay un problema. Ojalá los adultos le pusieran un límite a los jóvenes. Sería mucho más sano toda la vida de los adolescentes hoy. Pero lo que hay justamente no es una relación de límites. Si hubiera relación de límites, estaríamos hablando de otras infancias. Después los pibes tienen la capacidad y la resiliencia para superar un montón de situaciones que uno diría, ¿cómo hiciste? Claro. Pero digo, yo creo que no es un tema de prohibiciones o de límites. Es un tema de violencias en tanto y en cuanto, digamos, hay un punto donde el joven me pertenece, entonces yo le impongo un montón de cosas, pero casi por capricho, o porque hoy te dejé salir, pero mañana capaz que no te dejo salir. Claro. ¿Y qué cambió en el camino? ¿Entendés? No, lo que cambió es mi humor en función de lo que me pasó en la vida hoy. Claro, no sé, un detalle, digo, hoy los padres no comparten ni la cena ni el almuerzo con los pibes, ¿no? Un detalle parece una pavada. Los pibes transitan en la casa, no digo en todas, obviamente, hay un montón de familias que sí. Yo hablo de los sectores populares siempre, no hablo de sectores medios, sectores acomodados. Yo te digo, los pibes, yo laburo en todos barrios humildes, populosos, con un montón de problemáticas. Esos pibes tienen un montón de falencias, digo, por eso también la cuestión de la posesión, y quizás en la pareja también, seguramente en otros sectores también aparece, pero sobre todo tiene que ver con la posesión en función de tener algo, ¿no? Yo no tengo nada, soy pobre, no tengo casa, no tengo ni pantalones, o tengo apenas lo poco, pero tengo hijos, o tengo pareja, ¿no? Claro. Y esa posesión, ¿no? Ahí es donde el otro no es un sujeto, el otro es un objeto que yo poseo, y le impongo y hago con él, bueno, yo creo que hay mucho de eso. Vos sos mía, ¿no? Ustedes son míos, yo digo si van a la escuela o no van a la escuela, claro. ¿No? Tenemos un tema con ese tema de no mandarlos a la escuela, y decís, ¿por qué no lo mandás a la escuela? No, pues yo no quiero que venga por tal motivo, por tal otro. Y vos decís, es para joderle la vida al pibe, ¿viste? Y bueno, hay algo ahí que se reproduce. Sí, es el poder, perdón. ¿no? Sí. Claro. Fede, hace una conclusión, nos quedan 2 minutitos sobre tu experiencia, y me interesa mucho continuar cuando se pueda el tema de esta decisión de los padres de no enviar a los chicos al colegio, ¿no? Sí, eso es tremendo. Un tema tremendo, sí, tremendo. Sí. Redondea la idea y nos vamos, dale. Sí, nada, bueno, digamos, la verdad es que la educación, como otros aspectos más, está en crisis. Creo yo, es un ámbito más que pone en tensión un montón de cuestiones, un montón de problemáticas que trajo el feminismo, pero no solamente, digamos, hay un montón de problemáticas del ámbito de la escuela como lugar tradicional que ya no tiene éxito
en esa función civilizatoria, digamos, en grandes rasgos que le había dado. Y entonces me parece que es hora de esto, de dar discusiones, de dar debates, de generar estos espacios como vos, Inés, acá, o como otros, en Sí, sí. ámbitos sindicales, sociales, Sí. territoriales, donde podamos discutir estas cosas, hablar y pensando qué dispositivos son los mejores para la construcción de ese poder sano, ¿no? De ese poder que realmente alcance el éxito en esto que vos decías, retomo lo del principio, desde un posicionamiento ético, realmente posicionados para construir una sociedad mejor, digamos. Si Claro. realmente estamos parados ahí, tenemos todo por ganar. Pero realmente tenemos que partir de la idea de que hoy por hoy la institución escuela está toda por revisarse. Así es. Entonces me parece que es fundamental. Gracias, Federico. La verdad, un abrazo muy fuerte. Me encanta charlar con vos, ¿eh? Y te espero en la radio la próxima, ¿eh? Dale, dale Inés, justo los Bueno, viernes termino el trabajo, pero algún viernes seguramente me daré una vuelta. bueno, un abrazo y buena semana. Y a seguir con la lucha. Gente, gracias por acompañarnos en el programa. Nos vemos la semana próxima. Y gracias, Mika Chuchinsky. Y gracias, Aldana. Un besito. Auspició este programa Andiamo es Avena, la marca de una familia comprometida en crear alimentos saludables. Elegimos reinventar un alimento de alto consumo y agregarle valor nutritivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestra propuesta transformó la manera de comer pastas y hoy Andiamo, fideos con avena, están en tu mesa. Encontralos en las dietéticas en sus presentaciones: integral, avena y remolachas, avena y zanahorias. Seguinos en Facebook e Instagram, @andiamook. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio